Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Frecuencia CAD. Como saben, Frecuencia CAD es un canal auspiciado por el Centro de Estudios de Alta Dirección y que el día de hoy, en esta sección de Antropía Empresarial, les saluda con gusto Luis Eduardo Lascurain. Y el tema que vamos a ver hoy rápidamente, y quiero aclarar, lo quisiera manejar como simplemente como una breve charla porque el tema es tan complejo, tan profundo y que requiere obviamente de quizá de un especialista en la materia, el cual yo no soy, pero sin embargo, me atrevo a exponer este tipo de temas porque básicamente desde el punto de vista de la perspectiva de la tecnología, pues básicamente es lo que ahorita está en boga y lo que se está gestando tras los escenarios y que yo creo que bien merece darle una pequeña charla, una pequeña explicación de este tema que se llama computación cuántica. De hecho, bueno, básicamente el tema del título del programa es computación cuántica de los bits a los qubits. Y bueno, pues bienvenidos, empecemos. Vamos a ver una pequeña presentación, son 4 diapositivas y de hecho, bueno, a manera de introducción, eso que ven ahí, ese cilindro con un buen de tubos, pareciera ser de cobre o son de algún otro material y parece que está colgando, pues esa es una computadora cuántica. Es una computadora cuántica que no tiene nada que ver con lo que típicamente conocemos de computación o de los viejos sistemas de computación. Y que bueno, IBM junto con otros proveedores y fabricantes están persiguiendo este tipo de tecnologías que, vuelvo a repetir, se llaman computadoras cuánticas. Vamos a ver primero, pues, de dónde se está gestando esta palabra de computación cuántica. Y esto, en la siguiente diapositiva, vamos a ver que el físico Richard Freeman, este, 1960, premio Nobel 1965, introduce en el año del 82 la palabra de cómputo cuántico con el objeto de principalmente de dos sentidos. El primero, de tratar de simular y entender los sistemas cuánticos, es decir, de la física cuántica. Nos estamos ubicando en la disciplina de la física cuántica y la mecánica cuántica. Y básicamente, pues este tema para los físicos era un tema que han venido estudiando incluso desde Max Planck, desde Niels Bohr y desde el mismísimo Albert Einstein. Entonces, este señor en este año o en estas fechas introduce la palabra de cómputo cuántico. ¿Y qué quiere decir cómputo cuántico? Ahorita lo vamos a ver a grandes rasgos, pero pues básicamente es utilizar los principios de la física cuántica, las propiedades de la física cuántica en, en un esquema de computación, es decir, cambiar el modo de entender, de operar, de tratar la información basada en la física cuántica. Entonces, Richard Freeman es como que se puede considerar como que el padre del concepto de computación, de cómputo cuántico. ¿Ok? Bueno, en la siguiente diapositiva, yo creo que es una de las dos siguientes, son las más importantes y espero que la veamos la puedan ver ustedes con claridad. Y yo voy a tratar, obviamente, de dar mi mejor explicación, aclarando, bueno, yo no soy físico, por supuesto que incluso dejo abierto el micrófono de esta sección para que si alguien conoce a una persona especialista en la materia y que nos pueda dar incluso una explicación un poquito mucho más profunda a nivel cuántica para entender qué es esto de la computación y que ahorita voy a tratar yo de explicarlo, pues por supuesto que se puede comunicar con nosotros al programa y con gusto hacemos esta invitación y podemos volver a repetir y ahondar en el tema. A ver, en la parte izquierda están viendo ustedes un cuadro en donde básicamente estamos hablando como que de dos tipos de computación. La computación clásica, es decir, la computadora que conocemos hoy, los supersistemas que hoy hemos venido trabajando, incluso la computación que ha venido y que nació desde los años 70, desde los años 80 y quizá anteriores, hasta la fecha, por supuesto. Y del lado derecho está la computación cuántica. A ver, vamos a empezar por la parte clásica. La parte clásica, como ustedes saben, las computadoras tienen un lenguaje binario, es decir, manejan el lenguaje de ceros y unos. ¿Qué significa? Si hiciéramos un drill down, es decir, si hiciéramos una excavación más profunda de qué está pasando a nivel de componente eléctrico, el dígito 0 o 1 en electrónica básicamente es presencia de electricidad o ausencia de. Es decir, la manipulación de la presencia de electricidad o la ausencia
se puede interpretar como la información que maneja la computadora a través de unos sistemas que ahorita los voy a explicar, y que básicamente la manera como nosotros nos comunicamos, la manera como nosotros eh, explotamos la información, y es lo que hoy conocemos, el sistema binario. La computación cuántica, para empezar, ustedes ya vieron la foto de una computadora cuántica, detrás no tiene nada que ver con un CPU, no tiene nada que ver con un monitor, o sea, no es lo que nosotros imaginamos. Y ahorita les voy a explicar el porqué de la forma cilíndrica. Pero ahí el tema es que la unidad, estos ceros y unos, se conocen como una unidad de medida que se llama bits. Es decir, esa es la unidad mínima de manejo de información que puede tener una computadora, un bit. Y ese puede tener un valor de 0 o 1. En las computadoras cuánticas se llaman qubits. ¿Y qué es eso de qubits? Bueno, pues básicamente es una composición y tiene como prefijo la palabra quantum o cuanto. O sea, la Q es la palabra quantum, que obviamente en griego significa cantidad. La palabra quantum, obviamente, es un término que se viene utilizando desde los años 1900 en temas de fotoeléctricos, en temas de medicina. O sea, es un tema que no necesariamente tiene un autor, no necesariamente tiene una persona responsable que haya denominado a la palabra quantum, sino que es un término ya, un vocablo que obviamente se utilizaba para otros términos. Entonces, de ahí el tema y el título de esta pequeña charla, de decir que estamos hablando de una computación clásica que maneja bits, y que ahora la computación clásica no significa que la va a sustituir, no entendamos eso, ni la va a reemplazar, simplemente es otra tecnología que se basa, y su unidad de medida se llama el qubit, o qubit, como quieran llamarlo. Muy bien, en el segundo renglón, donde dice valor 0 o 1, pues es lo que estaba yo diciendo hace ratito. Las computadoras solamente pueden tener en un instante, a manera discreta, solo un valor. O tiene electricidad o no tiene electricidad. Es decir, hay un valor de 1 o hay un valor de 0. En la computación cuántica, y bajo los principios de las leyes de la física cuántica, el qubit tiene la propiedad de poder adquirir el valor de 0 y 1, es decir, de energía y no energía, aquí ya estamos hablando de energía, a la vez. Y van a decir, ¿qué es eso? Bueno, primero se llama el principio de la superposición. ¿Por qué la superposición? Porque, como ustedes saben, y a manera muy, muy rápida, y vuelvo a aclarar, no soy el experto, pero la física cuántica, pues solamente hace el estudio de las moléculas, las partes atómicas y subatómicas, llegando obviamente al estudio de los electrones, los protones y los neutrones, y como sabemos, o como nos explicaban quizá desde la secundaria, es que pues los electrones están girando en unas órbitas, y a veces cuando se intercambian de órbita permitida, se libera, se desprende energía, y esa energía alguien la toma. Bueno, el qubit, además de que pudiéramos entender que tiene el valor de un valor 0,1, en realidad el qubit es la mínima expresión de energía que puede contenerse dentro de la física cuántica. Es decir, es el valor mínimo de energía que tiene ahí. Entonces, cuando hablamos de qubit, estamos hablando de energía y su valor mínimo, su expresión mínima. Entonces, a nivel molecular, la velocidad, lo que tiene la física cuántica es que la velocidad de las partículas, la velocidad de los átomos es tan impresionante que pues obviamente se puede se puede suponer que en un instante puede tener un valor de 0, y en un instante tan pequeño puede tener valor de 1. Por eso se llama superposición, porque es tan rápido. Entonces, básicamente lo que es la física cuántica, en términos de cuantos, en términos de entender dónde están esas moléculas, es ver la probabilidad en qué estado está, si está acá o está acá, está en 0 o está en 1, tiene energía o no tiene energía, está en tal órbita o no está en órbita. Entonces, es por eso que la física cuántica obviamente tiene este principio de superposición, que apenas estamos estudiándolo cuando ya cambió de estado, cuando ya adquirió otros valores. Entonces, ahí es donde estamos teniendo, obviamente, el principio de la superposición. Espero haberlo explicado correctamente y que sobre todo lo haya entendido nuestra audiencia, pero que en realidad la diferencia entre la computación clásica y la computación cuántica es que el valor de un bit
puede ser solamente uno. El valor de un qubit puede ser los dos al mismo tiempo. Y que básicamente la física cuántica lo que se estudia es la probabilidad del estado de un quantum en un estado u otro, es decir, 0 o 1, que es lo que nos interesa para efectos de computación clásica. Ahora bien, por supuesto que la computación clásica, pues, ¿qué persigue? Pues persigue una programación. Es decir, nosotros nos comunicamos, el lenguaje que nosotros utilizamos para que una computadora nos entienda es a través de un lenguaje de programación. Es decir, el código que nosotros desarrollamos, la programación que se desarrolla se traduce o pasa a ser un código binario, un lenguaje de máquina. Y precisamente se traducen ceros y unos. Entonces esos ceros y unos entran en la computadora y se empiezan a procesar. Y entonces lo que nosotros hacemos a través de los lenguajes o de los algoritmos es que obviamente tenemos una serie de operaciones perfectamente manejadas, una serie de operaciones perfectamente acotadas y entonces podemos interpretar la información de manera controlada. Desgraciadamente la física cuántica no es así. Y de hecho, en el anterior slide decía Freeman decía que entender los sistemas cuánticos a través de un sistema de programación de cómputo cuántico. ¿Por qué? Porque es tan rápido la vertiginosidad, la velocidad que tienen los átomos, las moléculas, las partículas, de tal manera que, pues, obviamente no alcanzamos a entender un estado cuando ya está en otro. Entonces, el, el lenguaje de programación en computación cuántica se llama algoritmos de solución. Es decir, no hay programación, no hay un sistema operativo Windows, no hay un lenguaje de programación que conocemos quizá como Python ahorita, como Java, etcétera, etcétera, sino que hay una especie de algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Nosotros sabemos que es un método que tiene operaciones, instrucciones de manera ordenada para resolver un problema. Entonces, lo que se hace en la computación cuántica es que se empiezan a desarrollar algoritmos para tratar que esos qubits, al procesarlos y obviamente tratar de tenerlos controlados en un estado n, pues obviamente podemos entender la información. El reto de los qubits es que esa energía que tienen, esa unidad mínima de energía, nosotros, y ahí es donde viene precisamente la explicación de un gran especialista para este foro, es ver cómo los científicos están tratando de inyectar, por llamarlo así, información a ese qubit, a esa energía, y luego cómo la manipulan a lo largo de todo su proceso, de tal manera que cuando cambia, podamos nosotros interpretar el resultado. Ahí es donde está precisamente el reto. Ahora, la manipulación, pues, obviamente, de estas moléculas es tan rápida y su cambio de estado es tan rápido que apenas uno está estudiando y definitivamente ya estamos alterando el resultado. Es decir, las partículas atómicas, subatómicas, son susceptibles al medio ambiente. Es decir, sufren cambios, sufren cambios y obviamente esos cambios pueden alterar los resultados, sobre todo cuando tú persigues la solución de un problema. Entonces, para eso son los algoritmos. Y de hecho, ahorita les voy a decir el por qué todavía sigue siendo una tecnología en experimentación y todavía muy incipiente, a pesar de que estamos hablando de que por los 80 ya se empezó a desarrollar no solo el término, sino la tecnología per se. Vayamos a la siguiente. En una computadora clásica, ¿qué tenemos? Pues tenemos una memoria, tenemos un procesador, tenemos un sistema operativo, tenemos lenguajes de programación. Perdón, nos regresamos tantito a la slide anterior, estaba en el cuadro todavía. Vemos que, exactamente, gracias. Vemos que es memoria y procesador. Estoy en el cuarto renglón, donde dice memoria y procesador. Y básicamente, en computación cuántica no existe, no es que exista el procesador, no existe la memoria, solo el qubit, solo la energía, la información que tiene inyectada, y ese es precisamente el gran reto, tratar de poder controlar esos qubits a la velocidad que se están propagando, a la velocidad que están cambiando de estado, precisamente para poder interpretar el resultado. Entonces no hay almacenamiento, solamente hay un qubit. Ahora, en el siguiente renglón de la misma lámina, decimos, ¿cuáles son las condiciones de una computadora clásica? Pues las normales. De hecho, tu computadora, mi computadora, los equipos mainframes, pues de alguna manera son condiciones normales, es decir, no hay un cuarto especial, no tienen condiciones atmosféricas especiales, etcétera, etcétera. Esta es la parte también importante de una computadora cuántica. El cilindro que ustedes vieron en el primer slide es un cilindro que está primeramente, y ya estoy en la parte derecha de donde dice condiciones de uso normales. Una computadora cuántica de entrada tiene que estar a una presión atmosférica de 0.
tiene que estar a una temperatura de cero absoluto. ¿Qué es el cero absoluto? Menos 273 grados centígrados. Una temperatura que creo, hasta donde yo estoy enterado, no se ha alcanzado. No se ha alcanzado. Así se puede ser reproducido ese cero absoluto. Y obviamente tiene que estar aislado del campo magnético terrestre, de la fuerza de la gravedad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese cilindro que ustedes vieron está dentro de un cuarto, aislado bajo estas condiciones. ¿Por qué bajo esas condiciones? Porque hace rato yo lo decía. Cualquier variable, cualquier factor es suficiente para alterar el estado de un qubit. Entonces, si tú tienes un algoritmo donde se están procesando o se trata de procesar una solución de un problema, una instrucción, o no sé, una operación, vamos a llamarlo así, y obviamente está bajo condiciones normales, el estado va a cambiar. Y ese estado, precisamente lo vamos a ver como una de las propiedades de la física cuántica. No es que sea un error, es que así es la física cuántica. De hecho, cuando nosotros prendemos un foco, por ejemplo, esta lámpara que yo tengo aquí arriba de mí, cuando nosotros prendemos, nosotros no vemos que la luz se hace por partes, o sea, nos empieza a iluminar el cuarto por partes. La luz es inmediata, porque precisamente las moléculas electromagnéticas que produce la luz, ¡pum!, tiene una velocidad de disipación y de efecto que ahorita vamos a ver, que vuelvo a repetir, son parte de las propiedades de la física cuántica y se propagan a una velocidad increíble. Entonces imagínense que esas moléculas en su patrón de qubits que tienen integrados y de energía, pues obviamente si están ejecutándose tiene que estar bajo condiciones donde nada los distorsione, porque obviamente habría un error. Y el problema es pescar esos qubits en un estado controlado para poder interpretar la información. Ahí es donde está precisamente el meollo de esta tecnología, que por las propiedades de la velocidad, que puede ser infinita, exponencialmente más rápido que una computadora clásica, la computación cuántica todavía está en proceso de ser controlada. No la hemos logrado dominar ni entender. Por eso vuelvo a repetir, Freeman estaba diciendo, entender la simulación cuántica a través de la computación y programación cuántica. No hay de otra manera. ¿Sale? Entonces, en el siguiente renglón, por ejemplo, como ustedes saben, las computadoras no es que conozcan el operador de suma, de resta, de multiplicación, de división, de raíz cuadrada, de exponencial. No las conocen. Ellos conocen las operaciones lógicas de electrónica que se llaman con puertas lógicas, el AND, el OR y el NOR, que son precisamente la forma de como que hay o no hay pulso o no hay pulso. ¿Sí me explico? Entonces, esas operaciones son suficientes precisamente para que nuestras computadoras hoy trabajen. Ahora, en las computadoras cuánticas está también el caso de las puertas puertas lógicas, en este caso puertas cuánticas, pero que estas puertas se van formando o se van agrupando de tal manera que forman o sean para formar un algoritmo. Es decir, empiezas a interpretar la información de cada qubit para entonces armar un proceso, una operación, una instrucción y entonces poder obtener así un resultado. Es decir, tú lo vas entrelazando. Los qubits no aplicas una operación directa a ellas, sino que interpretas la información, las empiezas a utilizar a partir de las propiedades de los qubits de la física cuántica y entonces empiezas a extraer esa información o la empiezas a interpretar o empiezas a hacer las leyes naturales de los qubits para poder obtener un resultado. Y si eso lo controlas a través de un algoritmo, es decir, a través de una operación, de un procedimiento, de un método o una instrucción, bueno, pues precisamente eso es lo que se está tratando de buscar, poder controlar esta unidad de medida llamada qubit. Y por último, en este mismo cuadro, vamos a dar un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos 3 bits. Tenemos 0, 1, 0. ¿Qué significan? Lo que sea. Aquí el tema es que si ustedes se ponen a hacer combinaciones, la computadora clásica puede deducir que puede tener ese manejo de esos 3 datos, esos 3 bits, en conjunto de los 3, pueden llegar a ser una combinación de hasta 8 combinaciones posibles. Es decir, 0, 0, 0, de hecho lo tienen a su derecha en el cuadro de la derecha, 0, 0, 1, 0, 1, 0, etcétera, etcétera. El tema es que la diferencia en la computación clásica, solamente uno de estos 8 valores es el resultado que puede obtener o que puede calcular bajo una computación clásica. En la computación cuántica es que estas 8 combinaciones son todas posibles al mismo tiempo de que un qubit pueda
obtener como resultado. ¿Cómo se va a decidir cuál es la respuesta correcta o cómo se va a decidir cuál es la que tenga el valor correcto? En base a la probabilidad. Porque básicamente, como le estaba yo repitiendo hace rato, las moléculas se mueven por todos lados, de manera discreta, pero de un lado para otro. El tema es encontrar la posición de esa o la probabilidad donde puede estar esa molécula alrededor de este entorno físico, en este caso en nuestra computadora cuántica, y la probabilidad más alta de que tenga la probabilidad más alta es el resultado que estamos obteniendo. Entonces, la importancia de manejar las moléculas en una computadora cuántica, en un cilindro como el que vimos, bajo ciertas condiciones de temperatura, es imprescindible. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no es que venga la computación cuántica y ahora voy a ir a mi tienda, a la tienda de cómputo y voy a comprar una computadora cuántica. No, es que la computadora cuántica es un sistema adicional que no reemplaza a la clásica, sino que toma las propiedades de la física cuántica para poder entender y obviamente poder resolver temas más complejos, dada la velocidad, dada la capacidad que tiene, obviamente, esta ciencia. Ahora sí, vamos a la siguiente, por favor. Espero haber sido lo suficientemente claro. Si no, por favor, mándenos correos aquí a nuestro canal y con gusto, bueno, pues vamos a poder responder y sobre todo aclarar la duda. Bueno, ahora bien, fíjense bien, lo que tienen ahí en medio, esa imagen, es precisamente una computadora cuántica. Son de los últimos modelos que IBM ha fabricado y de hecho, pues le llama, es la famosa IBM Q System One. Y se fijan, hay un cuarto, y precisamente es un cuarto que tiene todas las propiedades de presión atmosférica, de temperatura, obviamente de afectación de la gravedad terrestre, etcétera, etcétera. Pero aquí hay que ver unos aspectos fundamentales cuánticos. ¿Cuáles son esos aspectos fundamentales? Primero, la física cuántica y sobre todo el tratamiento de los qubits obedecen a una ley que se llama superposición. Es decir, que esa superposición es que el valor que pueda obtener, la información que podamos interpretar de la energía cargada en un qubit puede ser 0, 1, lo que ya explicaba, dadas las características de velocidad y cómo se va moviendo esto. Entonces, puede tener esa ambivalencia, vamos a llamarlo así. Segundo, el entrelazamiento. El entrelazamiento es una propiedad que dice que el efecto que le sucede a una molécula se va a repercutir en otra molécula aun cuando estén a la distancia. La luz, por ejemplo. Prendemos la luz, estos son fotones electromagnéticos. Entonces, cuando prendemos la luz, ¿cómo se disipa? De manera inmediata. Porque precisamente el efecto que se está dando entre una molécula y otra molécula y otra molécula y otra molécula y otra molécula, pues es a una velocidad tan vertiginosa que no podemos ni siquiera distinguir al ojo humano cómo esto se propaga, este efecto. Y ese es el efecto precisamente del entrelazamiento. Esta propiedad es importantísima porque si el efecto en una molécula no se refleja en otra molécula, entonces sucede lo que viene del lado izquierdo al final, que se llama decoherencia cuántica. Es decir, si tú no tienes la misma afectación en una molécula en otra molécula, ¿qué pasaría en una computadora cuántica? Que habría un error, es decir, no podrías, habría un gap, una brecha de tiempo, obviamente micro segundos, pero definitivamente se estaría abriendo una decoherencia, entonces no tendríamos el mismo efecto. Y ahí es cuando precisamente las computadoras cuánticas caen en un error, porque si precisamente el estado cambia tan rápido o simplemente no se da la afectación entre moléculas, el resultado es erróneo. Y precisamente ese es el reto de la computación cuántica, de tener sistemas tan aislados, de tener algoritmos que permitan manejar esa velocidad, esa interpretación y que obviamente nos dé tiempo a todo esto que estoy comentando. Ahora, del lado derecho, pues por supuesto que está la supremacía cuántica. La supremacía cuántica es obviamente que es más rápida que la clásica, no hay de otra. Vamos por los últimos, más rápidamente me voy a ir, los retos. ¿Cuáles son los retos? Pues hay que dilatar la vida de los qubits, es decir, que no cambien de estado tan rápido, porque precisamente por eso no alcanzamos. Segundo es detección y corrección de errores, lo que decía hace rato. Nuevos desarrollos de algoritmos, es decir, que haya más algoritmos para poder desarrollar mejores problemas más complejos. Y obviamente incrementar el número de qubits. ¿Qué quiere decir incrementar el número de qubits? Que ahorita, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ahorita estamos hablando de
ahorita incluso ya se están comercializando la renta de computadoras cuánticas a 20 qubits. Eso significa que tú puedes hacer 2 a la 20 operaciones al mismo tiempo, 2 a la 20. Cuando estamos hablando de n número de qubits, entonces es 2 a la n, es decir, la velocidad es exponencial. En el último, la última dispositiva, la que ustedes ven ahí, ahorita vamos a cerrar el tema. Lamento haberme mío muy rápido, pero es que es un tema tan extenso y tan complejo y tan especializado que, bueno, me mereció haberlo hecho así. Ojalá hayamos cumplido el objetivo. Primero, ¿cuáles son las empresas que están ahorita comercializando computación cuántica? Bueno, pues obviamente tenemos a IBM. Incluso ahorita en el 2022 va a lanzar una computadora cuántica de 433 qubits, es decir, va a poder hacer operaciones 2 elevada a la 433 potencia. Está obviamente QCI, que obviamente utiliza otra tecnología que es de luz. Está Xanadu, está Microsoft, por supuesto, D-Wave y Rigetti. Esos son para conocimiento. Sin embargo, aquí viene la última parte y voy por mis últimos 3 minutos. Aquí es donde viene la reflexión más importante de la tecnología. Primero, que la computación cuántica está siendo vista, incluso siendo atendida, por supuesto, por los principales países, entre ellos Estados Unidos, Nueva Zelanda, perdón, Australia, está Holanda, están varios países que están apostándole a la computación cuántica. De hecho, en el 2018, Donald Trump firmó un decreto para un fondo de 1.2 billones de dólares para 5 años para la investigación de computación cuántica. Yo te les voy a explicar por qué tan importante. Obviamente para resolver sistemas financieros, para resolver sistemas de simulación de biotecnología y medicina, para lo que es Big Data, es decir, para la colección e interpretación de datos, etcétera, etcétera, para modelos de economía, pero también aquí donde viene una parte, y ahí es donde los dejo a escrutinio de ustedes, la parte de la criptografía. Como ustedes saben, todos tenemos un password. Las aplicaciones, por ejemplo, todas las aplicaciones de pago utilizan llaves privadas, que se llama criptografía, es decir, passwords y llaves encriptadas. Bueno, y eso está bien. Con la computación cuántica, con la velocidad exponencial y con un algoritmo perfectamente refinado, como saben, ya existen utilerías que pueden hackear una llave privada, una llave. Bueno, con la computación cuántica, la seguridad de la criptografía va a poder ser descifrada de una manera mucho, mucho más rápida. Entonces, la computación cuántica no nomás es un tema de finanzas, es un tema de medicina, no solo es un tema de computación, sino incluso la computación cuántica es un tema de seguridad nacional. Hasta aquí el tema, espero que les haya interesado. Vuelvo a repetir, invitamos si hay algún aspecto que nos pueda platicar un poco más, es cordialmente invitado y bueno, nos vemos para la siguiente exposición. Muy buen día, Dios bendiga a este país que tanta falta nos hace. Muchas gracias, hasta luego.